buenas tardes a la audiencia. Bueno, nada, queríamos charlar con vos. A ver, pasaste una semana, todos estos últimos días en el Congreso Nacional, complicados, con mucho laburo. Me imagino la cantidad de discusiones, idas y vueltas desde el punto de vista político. No quiero decir presiones políticas, pero bueno, obviamente que siempre existen, ¿no? El tema de una ley tan extensa y que va a afectar tanto a lo que viene en la Argentina como la ley bases. Tuviste que ir, tuviste que votarlo, tuviste que mantener la posición. Te escuché en un momento cuando se estaba votando lo del impuesto a las ganancias, que bueno, que Martín Menem ahí se había olvidado en realidad de haberte dado la palabra, te la tuvieron que dar después. Eh, Nada, se votó. Contanos un poquitito el proceso, por qué terminaste aprobando, qué te llevó a acompañar esta ley y sobre todo, qué es lo que más nos preocupa, qué es lo que viene para Neuquén, ¿no? Dos cuestiones, ¿no? A Sí, tener en cuenta desde el punto de vista legislativo, por un lado, una ley se puede votar en general a favor, sí, pero luego en particular, por capítulo, uno puede votar de manera negativa, claro, ¿sí? O bien, a nivel general, una ley se puede no votar a nivel general, sí. pero después por capítulo podés votar de manera afirmativa, No sabía eso, mirá. Sí, ¿tá? sí, Eso, sí, bueno, sí. sí, lo que pasa es que aquí hay muchos, de un lado o del otro lado de la grieta, que aprovechan el desconocimiento de la población en general para confundir y tratan de escudarse justamente generando polémicas y no hablando de aquellos diputados que trabajamos conscientemente, de manera profesional y atendiendo a cada punto que tiene una ley, ¿no? Sí, Entonces, sí, vuelvo a sí. repetir esto, si vos aprobás una ley en general, podés luego rechazar algunos capítulos en particular. Sí. Si la votás de manera negativa a nivel general, después en particular podés votar de manera positiva. Aquí hay diputados de la provincia de Neuquén que Mm, votaron en contra de la zona fría, sí, porque tranquilamente, más allá de que rechazaron la ley en general, podrían haber votado a favor de mantener la zona fría en la tarifa de gas de la provincia, de eso nadie habla, sí. y también votaron en contra el capítulo de hidrocarburos, que beneficiaba o beneficia notoriamente a la provincia de Neuquén en términos de desarrollo de nuestra principal actividad económica. No nos olvidemos que Vaca Muerta le da trabajo a miles y miles de neuquinos y también la provincia se beneficia con las regalías y el cobro de ingresos brutos a las empresas petroleras, que luego se transforma en ingresos para poder pagar salarios a policías, docentes, médicos y por supuesto también hacer funcionar al Estado. Sí. Entonces, hubo 3 diputados que votamos y acompañamos en generar la ley. ¿Por qué? Porque pudimos introducir modificaciones. Si nosotros no modificábamos el capítulo de hidrocarburos, no modificábamos el capítulo zona fría de la tarifa de gas, entre otras tantas, nosotros propusimos eliminar la posibilidad de privatizar YPF, eliminar la posibilidad de privatizar el Banco Nación, Sí. y por otro lado, aquellas empresas públicas que son deficitarias o organismos públicos que son deficitarios, en todo caso que el gobierno nacional no tenga la facultad de privatizar sin pasar por el Congreso. Primero, para poder privatizar va a tener que pasar por el Congreso. Además, las facultades que el Ejecutivo pedía por esta emergencia económica y social que tenemos en el país, que nadie las puede desconocer, y Sí. que es producto de por lo menos 15 o 20 años de deterioro en la economía. O sea, no podemos decir que en estos 4 meses la actual gestión deterioró la economía del país. Terminamos el año pasado en el gobierno de Alberto Fernández, que esto hay un sector de la grieta que no le gusta mucho hablar y que habla con total desconocimiento, terminamos con un 280% de inflación y un 50% de pobreza. Entonces, lo que hicimos fue darles facultades por un año, no por 4 como pedían. Sí. Declaramos una emergencia económico-financiera por un año, no como 4 que pedían, justamente porque queremos darle las herramientas al Ejecutivo para que corrija esa grave situación económica que está viviendo el país y financiera que está viviendo el país. Por otro lado, este diputado votó en contra la reforma laboral, voté de manera negativa Sí. el impuesto a las ganancias Sí, sí, te y voté escuché. de manera negativa también la reforma previsional. Esto es legislar de manera seria, más allá de que algunos intentan confundir, y hubo también aquí, y que tiene que quedar claro, hubo 142 diputados que votamos en general la ley, 106 que la votaron en contra de la ley,
y después, como te decía, hubo diputados neuquinos que podrían haber tranquilamente haber votado a favor el capítulo energía, el capítulo zona fría, y también los votaron en contra. ¿Qué va a pasar, Osvaldo, con ese tema? Porque, a ver, de vuelta, ¿no? Los medios de Buenos Aires también uno lo venía siguiendo y hablaban mucho de, ¿no?, de los diputados de Neuquén, hablaban especialmente de vos, el tema de la relación con Figueroa, que si Figueroa controlaba a los diputados, que si vos eras de Figueroa. Obviamente que no entienden lo que pasa en Neuquén, nunca lo van a entender desde Buenos Aires, pero bueno, se metía en todo un menjunje. La ley se terminó aprobando, ¿no? Y estas cuestiones que vos decís que van a afectar mucho a los neuquinos, ¿hay un espacio, hay un margen para corregirlas? Porque impuesto a las ganancias, zona fría en los servicios, el tema inclusive el de los medios públicos. Vos fijate que recién cortábamos con Luciano Ortiz Luna, y hay algunos lugares de la provincia que los pobladores llegan a tener las alertas solamente por Radio Nacional, por la AM. ¿Cómo se va a hacer para después en cada provincia poder solucionar esos temas que quedamos muy golpeados, ¿no? Zona fría quedó encriptado Sí, el fondo fiduciario sí. que beneficia a la Patagonia. Quedó. O sea, fue aprobado Bien, el capítulo. bien. Por eso digo, hubo, Sí. mira, eso es muy bueno de tu pregunta, porque esto ayuda a pensar un poquito más, ¿no? Esto que abonan la grieta nacional y son fanáticos, y ahora tienen un ataque de federalismo, tienen un ataque de republicanismo, y resulta que cuando les tocó gobernar fueron ultra unitarios. Mira, te voy a dar un ejemplo. Tarifa eléctrica. Sí. Esos que hoy dicen que esta ley perjudica, demuestra el centralismo, ellos gobernaron hasta el 10 de diciembre del 2023. Sí. ¿Sabes cuándo vencieron las concesiones de las hidroeléctricas? En junio, en julio del 2023 vencieron las concesiones de la hidroeléctrica de Chocón, la hidroeléctrica de Cerros Colorados, la de Aliculá y la de Piedra del Águila. Tranquilamente el gobierno de Alberto Fernández y todos esos que hoy critican, mi pregunta es, y de hecho hace poquito salió una gran dirigente referente de ese espacio diciendo cómo puede ser que Neuquén pague la tarifa eléctrica tan cara, pero ¿y cuando gobernaron? ¿Por qué no lo arreglaron? Claro. Si ellos podrían haber tranquilamente haber establecido la tarifa Comahue, que nos beneficia a todos los neuquinos y también a los angosturenses, por supuesto, a todo el sur de la provincia, en bajar la tarifa eléctrica si nosotros volvemos a tener el punto de distribución en la zona Comahue y no en Ezeiza como es hoy. Claro. Y pudieron hacerlo el año pasado y no lo hicieron. Ellos no podrían haber tranquilamente en esas nuevas concesiones haber convocado a la provincia de Neuquén, a la provincia de Río Negro y haber restablecido la tarifa Comahue. Bueno, ahora dicen hoy, Neuquén, ¿sabes que hoy un vecino de Villa La Angostura, por ejemplo, por el mismo consumo de kilowatts, está pagando 7 veces más que por el mismo consumo en una casa de Buenos Aires? Sí. Entonces, digo, esto el gobierno actual lo va a tener que corregir, pero digo, que no se suban los otros que estuvieron gobernando hasta el 10 de diciembre y defienden de manera extrema, por posiciones antagónicas que tienen, esto de la tarifa de electricidad cuando el año pasado tranquilamente lo podrían haber arreglado. Ahora, esto que vos decías de los programas nacionales y que muchas veces se escucha, a ver, mi posición es clara y fue clara siempre. Si nosotros íbamos a introducir cambios al capítulo de hidrocarburos que beneficiaban a Neuquén, si íbamos a introducir cambios en la zona fría para mantener el beneficio de la ley 25.565 que nos beneficia, es obvia nuestra posición, que es acompañar la ley en general para que esas modificaciones se acepten. Porque ¿qué pasa? El oficialismo, los votos los iba a tener igual, tenía 140 votos asegurados, 140 votos asegurados sobre 106, y habían algunos votos que estaban, digamos, de alguna manera sin tenerlos aún definidos, entre los que estaba este diputado. Ahora, nosotros lo que hicimos fue una oposición inteligente, porque si nosotros no metíamos las modificaciones sobre hidrocarburos, zonas frías, entre otras cosas, no nos oponíamos a la privatización de YPF, que es tan importante para nosotros en Neuquén, o la privatización del Banco Nación, que es tan importantes para Neuquén, el oficialismo que dice, no acompañás, bueno, tus modificaciones no las acepto, y te sancionan la ley y te quedas afuera justamente de esos acuerdos que son beneficiosos para la provincia de Neuquén. Ahora,
Si vos me preguntás, ¿esto el diputado Osvaldo Giancafilo lo hace por un mandato del gobernador Rolando Figueroa? No, yo trabajo en contacto y en relación con el Ejecutivo Provincial porque soy diputado de Neuquén, no soy diputado de un solo partido político. Uno cuando asume una responsabilidad a nivel nacional tiene obviamente la responsabilidad de legislar para todos, no para un lado o para el otro lado de la grieta. ¿Sabes qué? Yo he recibido durante esta semana cientos de mensajes en mi teléfono reconociéndome esa tarea responsable a la hora de legislar de mucha gente que está cansada de la política partidaria y no se da cuenta que el año pasado hubo un reseteo de la política en la provincia de Neuquén y hubo un reseteo de la política a nivel nacional. Hoy la gente está lejos de los dogmas, está lejos de las estructuras político-partidaria, está lejos de una cuestión que viene pasando en el gobierno nacional hace años y años, que han provocado esta situación. Yo no soy ni libertario ni kirchnerista, tengo sentido común y criterio. Uno tiene que legislar para la población en general, no solamente para un sector político. Y esto parece que hay algún sector de mi partido que le molesta y parece que también hay un sector de la política neuquina que le molesta. Déjame que te lleve, bueno, vos obviamente, naciste acá, conocés la provincia, estás hace un montón de años en la política, fuiste representante en la ciudad, en el gobierno ejecutivo y también legislativo, o sea, conocés cómo es Neuquén y cómo se maneja. Más allá de la ley y los beneficios para Vaca Muerta y del tema de las empresas que no se han privatizado, de acá en adelante, ¿cómo ves vos que la política que está llevando adelante el gobierno nacional, sin entrar en lo que pasó, porque obviamente que dejaron la inflación alta, dejaron la pobreza alta, y es verdad que muchas de las cosas no las solucionaron cuando las podrían haber solucionado, pero digo, ¿cómo se hace para trabajar con las políticas que lleva este gobierno que a la gente común la está impactando de lleno? Bueno, aquí hay una cuestión que es muy importante en esto que vos decís, ¿no? ¿Cuál era Mm, el anterior modelo económico? Apostar al consumo y al gasto público. sí, Bueno, vamos a tu casa o a mi casa, ¿no? sí, Si yo gasto más de lo que me ingresa a mi casa, en poco tiempo voy a tener un problema financiero, sí, con sí, lo cual voy a tener que sacar créditos. Para sacar créditos tengo que hipotecar mi casa, tengo que poner como garantía mi auto o tengo que poner como garantía mi sueldo, sí, ¿está? sí, Si además ese préstamo que obtengo lo gasto mal, ¿sí? Y después me quedo mm, nuevamente sin recursos financieros, puse en riesgo mi capital, o sea, mi economía. Ya paso a sí, tener no solamente un problema financiero, sino también un problema económico. ¿Por qué? Porque me di gustos con plata de otro, me di gustos con plata prestada. Bueno, esa es la lógica de lo que gobernó hasta el 10 de diciembre. Si vos me sí. preguntás a mí, ¿estás de acuerdo en que el consumo mueve la economía? ¿Esa es una verdad a medias o una mentira a medias? Ahora, Ujú, vamos al modelo actual. sí, Si yo, para poder llegar a fin de mes sin tomar préstamos, sin pedir plata prestada, dejo de pagar la luz, dejo de pagar el gas, no compro la comida, no compro los sí, insumos, llego a fin de mes, tengo las cuentas en orden, pero naturalmente le estoy hacer pagar un costo a mi familia, sí, ¿sí? sí, Entonces, tampoco es ese modelo el que va. ¿Qué sí, busca el actual gobierno? Dice, yo busco reducir el déficit fiscal, hago un equilibrio en las cuentas fiscales y posteriormente lo que voy a lograr es condiciones para que vengan a invertir a la Argentina. sí. Eso va a generar trabajo, eso va a generar dinero, eso va a generar consumo y finalmente luego restablezco los niveles de estabilización de la economía. Sí, Bueno, yo lo que digo es, che, ¿no es posible hacer una combinación de los dos modelos? Y no que lo que hizo el anterior estaba todo mal, sí, y en todo caso rescato lo que está bien y mejoro lo que está mal. Y en todo caso los que están gobernando actualmente, digo para el otro sector de la grieta, sí, che, sí, ¿por qué no los dejamos avanzar a los que están gobernando, que llevan 4 meses, para que logren estabilizar la economía ya del ciudadano de a pie, o sea que el poder adquisitivo del ciudadano no pierda contra la góndola, y en función de eso doy las herramientas que ese gobierno necesita, como las herramientas que se le dieron a Alberto Fernández, quiero recordar el 20 de diciembre del 2019, cuando se le dieron los famosos superpoderes, hay que sí, googlearlo nada más. sí, sí, Dentro de esos superpoderes estaban 87 artículos que son facultades propias del Congreso Nacional. Y te voy a decir una cosa más, se habla mucho de la movilidad jubilatoria. La movilidad jubilatoria, sí. Alberto Fernández la decidió por esas facultades delegadas. ¿Sabes qué resolvió Alberto Fernández? Que ya nuestros jubilados no cobraban
por el nivel de inflación que podíamos tener en la Argentina, sino cambió la fórmula y a partir de ahí fue por la capacidad de recaudación. O sea, si la Sí. recaudación argentina aumentaba, nuestros jubilados aumentaban sus sueldos. Claro, ¿por qué? Porque la inflación era alta, entonces al Estado Nacional no le convenía actualizar los salarios, los ingresos de los jubilados por inflación, si no les convenía por recaudación. Bueno, de eso tampoco dicen nada, pero ahora están súper preocupados por los jubilados. Lo que yo digo es que tiene que actualizarse el salario de los jubilados por inflación. Esto es lo que nosotros estamos promoviendo en el Congreso Nacional. Lo que tampoco vamos a hacer, sí, es prestarnos al juego de esos que estuvieron gobernando hasta el 10 de diciembre y que hoy tienen un ataque de republicanismo y un ataque de federalismo. Te doy un dato más. Neuquén el año pasado no ingresaron 120.000 millones de pesos, 120.000 millones de pesos para obras de infraestructura escolar que habían comprometido. Entre ellos, por ejemplo, la PET 28, de Villa Langostura, Sí. el anexo de la PET 12 de San Martín de los Andes, entre otras más, y ampliaciones de escuelas y muchas cosas más que quedaron debiendo de financiamiento comprometido el año pasado. Ahora, también, ahí te agrego un dato más, congelaron el ingreso de el envío de fondos a las universidades públicas. Hoy están de alguna manera embanderándose de una causa que promovieron miles y miles de argentinos sin banderías políticas, diciendo que están preocupados por la educación. O sea, lo que yo quiero significar con esto es que son federales cuando son oposición. Cuando son oposición. Un dato más, Fondo Fiduciario de Obras para el Desarrollo Provincial. Sí. 400.000 millones de pesos había el año pasado en presupuestos para esas obras. ¿Sabes cuánto le tocó a Neuquén? 0 pesos. 120.000 millones le dio el ex ministro Massa al gobernador Arcioni de Chubut. 120.000 millones de esos 400.000 millones. Osvaldo. 78.000 millones a Tucumán. Le dieron 70.000 millones a Entre Ríos, Corrientes y Chaco. A Neuquén le tocó 0 pesos. Entonces digo, a mí me preocupa que tanto el gobierno anterior como este gobierno, cuando les toca gobernar, son muy unitarios y poco federales. Sí. Osvaldo, Andrés Paso te saluda. Hola, Andrés. La provincia asumió, y obviamente la legislatura lo ha aprobado, no sé si estás al tanto, asumir deuda, o sea, pedir créditos por más de 500 millones de dólares, de alguna manera para reactivar la obra pública. ¿Qué opinión te merece esto? Yo estoy de acuerdo en tomar deuda por 500 millones de dólares porque creo que el no envío de esos fondos, pero insisto, ya desde el año pasado, o sea, hoy la oposición al actual gobierno responsabiliza al actual gobierno del no envío de esos fondos, pero los que comprometieron de manera... el año pasado ustedes recordarán en campaña, el plan Platita, o sea, a ver, alguien después lo tiene que pagar esto, o sea, a ver, esto creo que es justamente lo que tenemos que empezar a debatir en la Argentina. Yo tengo algunos compañeros de mi partido que tienen doble moral. Cuando les toca hablar de estos 500 millones de dólares que propuso el gobernador Rolando Figueroa para llevar adelante el plan de infraestructura en la provincia, no dicen nada. Los diputados nuestros del MPN votaron a favor de ese endeudamiento. Sí. Ahora bien, miren, les hago un razonamiento respecto a lo que significa votar en general y votar en particular. ¿Por qué mis compañeros de Bloque Movimiento Popular Neuquino votan a favor de esa ley? Porque tuvieron la posibilidad de introducir cambios. ¿Qué sucedió? Muchos intendentes le propusieron al bloque del MPN introducir obras dentro de ese paquete de 500 millones de dólares. Entonces, ¿qué hicieron? Votaron en general la ley y después en particular generaron modificaciones que fueron aceptadas por el oficialismo de quien gobierna hoy, que es el Partido Comunidad. Claro. Sí, bueno, sí. y votaron a favor de ese endeudamiento. Entonces, lo que quiero significar en esto, respecto de la pregunta de Andrés, es que justamente vos cuando trabajás una ley de estas características que finalmente va a beneficiar a la provincia, también tiene que ver con un contexto económico favorable para la provincia. Si la provincia no estuviera sólida económicamente, no podrías tomar un crédito de ese tipo, porque bueno, tenés un problema financiero hoy en la provincia, es cierto, pero lo que no significa que tengas un problema económico. Digamos, de alguna manera es para solventar el déficit que viene a nivel nacional, ¿no? Donde todo se ha cortado, la provincia de alguna manera va a tomar deuda para poder continuar, ¿no? De alguna manera. Claro, pero mira, yo te doy un ejemplo. Yo fui ministro de Gobierno y Educación, con lo cual puedo hablarte sin ningún problema de cualquiera de los financiamientos a nivel nacional. La escuela 104, sí.
Tienen la 104 en Villa Langostura. Sí, sí, sí. Bueno, esa escuela hay que hacerle un cambio total del techo, Sí, hace rato, sí, sí. ¿sí? Sí, Ese sí. financiamiento es un programa nacional que se Sí, llamaba Obras COVID, Claro. sí, año 2020. sí, ¿Quién sí. gobernaba? Fernández, sí. Fernández. 2021, Fernández También, Fernández. también. 2022, Fernández. 2023, Sí. Fernández. Che, demoraron 3 años en mandar la plata al gobierno provincial para hacer el techo de esa escuela. Otras escuelas que te puedo mencionar, Ujú. también, por ejemplo, en Neuquén, la PED 23 Dañelo, que todavía no se finaliza, Capital de Vaca Muerta. Esa obra se comprometió el financiamiento en el año 2022. ¿Quién Sí, sí. gobernaba? Fernández. Sí, ¿Quién sí. gobernaba 2023? Fernández. Entonces digo, ahora es fácil cargarle a la actual gestión el no envío de fondos, pero yo pregunto, esos 120.000 millones de compromisos con la provincia de Neuquén, ¿quién los asumió? Entonces, Sí. es el debate, ¿no?, que hay que generar también a partir de estas voces que ahora ligeramente salen a hablar, Ujú. embanderados en que este proyecto de ley bases o la ley bases perjudica, sí, en el capítulo laboral, que Sí. yo lo voté en contra, este, claro, tranquilamente si hubiese habido 129 votos, ese capítulo sale en contra, no queda dentro de la ley. Lo mismo Sí. pasa con el sistema previsional, lo mismo pasa con ganancias. Bueno, no estuvieron los 129 votos. Este diputado lo votó en contra. No, la verdad, a ver, Osvaldo, cuando nosotros tuvimos que decidir, vamos a hablar con alguien que estuvo ahí, que pueda contar el voto y te decidimos llamar a vos, es justamente porque sabemos, por lo menos de mi parte, ¿no? Conocés la provincia y podemos hablar de estos temas. Llamarlo a Servi, llamar a la pastora, digo, es al pedo, porque sí, a ver, pero bueno, pero por lo menos poder discutir con A la alguien pastora. que conozca, y hay varias cosas que a mí me quedan, ¿no? Uno puede entender el equilibrio político que tienen que hacer y demás, pero realmente estoy muy preocupado que las herramientas que se votaron, que en cualquier otro momento de la vida hubiera sido uno de los primeros en defenderlas, con este tipo que revolea una motosierra, a mí me agarra un miedo, ¿entendés? Y digo, Yo, los que yo están estoy, ahí, perdóname, los que están ahí, que te toca ahora, te toca estar a vos. Claro. Bueno, fíjense, porque realmente estas herramientas en las manos de un tipo que revolea la motosierra me dan terror, ¿eh? che, mirá, tuvimos un presidente hasta el 10 de diciembre que no revoleaba la Bueno, no motosierra. sé, ¿y a dónde está? A Bueno, pero dónde está? esto es lo que yo digo. Yo Los que no lo defiendo, ustedes son no. comunicadores y yo respeto mucho la labor de ustedes, porque aparte, al contrario, yo estoy a disposición siempre y ustedes saben que me pueden llamar cuando quieran. Sí, Yo atiendo a todos los medios y doy la cara. Siempre he ido de frente en mi vida política, sí, nunca he sí. sido a escondidas. Lo que he dicho, más allá de que algún poderoso de mi partido me critica, al cual no le tengo miedo y por supuesto voy a seguir diciendo las cosas que pienso y que creo, siempre me he manejado de esa manera porque me dedico a trabajar. Yo estoy en este momento, antes de hablar con usted y te doy una primicia, estoy por Sí. entrar a la Comisión de Educación. Bien, Estoy por entrar a bien. la Comisión de Educación. ¿Sabes por qué? Que, Porque yo asumí un compromiso con la rectora de la Universidad Nacional del Comahue cuando me reuní, pero claro. no me comprometí a subirme a un circo partidario. Sí, sí. Entonces, ¿dónde se tratan los proyectos de financiamiento universitario? En las comisiones permanentes del Congreso. Y yo, sin pertenecer a la Comisión de Educación, estoy en este momento en el anexo del Congreso a punto de cruzarme al Palacio del Congreso, Sí, justamente para ir a defender que la universidad pública no solamente se le actualice el presupuesto universitario de acuerdo a la inflación que tenemos, sino que además también se proteja el presupuesto universitario. Es aquí, en este momento, donde nacen las leyes en esas comisiones, no lo dice Giancafilo, sí. lo establece así el sistema legislativo de nuestro país. Y allí yo voy a impulsar que finalmente se proteja el financiamiento universitario. Ahora es cierto lo que vos decís. Sí, El presidente Milei está muy equivocado en sus formas. Yo te diría más, creo que en algún momento hay que sacarle el teléfono de sus manos, sí, ¿viste? sí. Para que deje de pelearse con todo el mundo Sí, como se sí. pelea. Pero ¿sabes qué? Yo hasta el 10 de diciembre tuve un presidente, porque también fue mi presidente, porque soy argentino, Claro. que fue Alberto Fernández. ¿Sí? Miren, las barbaridades que quedaron hechas en la Argentina, los fondos fiduciarios, yo les puedo asegurar, pero se los digo con conocimiento de causa, son cajas negras. Miren, les voy a dar un ejemplo, y Sí. esto lo pueden googlear. Nosotros hasta el año 2021
teníamos la ley 25.565 vigente, que era la zona fría que solamente incluía la Patagonia y la Puna. ¿Por qué? Porque a partir de un mapeo climático de toda la Argentina, se establecieron zonas frías, zonas cálidas y zonas templadas o moderadas de temperatura. Sí, sí, Muy sí. bien. Se sanciona esa ley, se asigna un fondo para 800.000 usuarios patagónicos de la Puna, anclados justamente a ese relevamiento técnico de lo que se considera una zona fría. Sí. Máximo Kirchner, aun cuando yo sé que a alguno de la angostura fanático kirchnerista le molesta esto y que por ahí suelen salir a hablar sin fundamento, búsquenlo esto que les estoy diciendo, año 2021, Me acuerdo, sí, mes, sí. mes de mayo, abril del 2020, abril-mayo del 2021, Empezaron a previo a las, incluir, claro. previo a las elecciones PASO del 2021. Sí, sí, sí. Máximo Kirchner presenta un proyecto de ley que da origen a la ley 27.637, donde amplía la zona fría a Provincia de Buenos Aires. Sí. Cuando vos mirás los municipios a los que le asignó la zona fría, son todos municipios que estaban gobernados por el kirchnerismo. Claro. Había municipios que estaban al lado de esos municipios que eran de otro signo, no les tocó la zona fría. No, ahí hacía más Córdoba, calor. Córdoba y Santa Fe. Bueno, Sí. ¿sabés a cuántos usuarios pasamos? A ser subsidiados 4,5 millones de usuarios. Sí, sí. Entonces, si vos me preguntás a mi Osvaldo Giancafilo, legislador patagónico, nacido, criado en Neuquén, yo digo neuquino, igualmente somos todos, porque mis viejos vinieron, no son neuquinos, eligieron Neuquén para vivir, para mí neuquinos somos todos, los que nacimos Sí, sí. y los que elegimos Neuquén para vivir. Ahora, Sí. yo no puedo en este proyecto de ley avalar un fondo fiduciario y con todo el respeto que me merecen las otras provincias argentinas, en el plan de zona fría, que se incorporen por lo menos 3 millones, hablemos más o menos, 3.700.000 usuarios, Sí, sí, que sí. no corresponde por zona fría. Nosotros sí tenemos zona fría porque en invierno tenemos temperaturas bajo cero, lo que hace que tengamos un consumo superior a la media nacional. Claro. Entonces, estas asimetrías que hoy tenemos, hoy nosotros pagamos el gas en Neuquén, el mismo consumo, lo pagamos 3 o 4 veces más que lo que se paga en un domicilio en Buenos Aires. La energía Sí. eléctrica, hoy pagamos 7 más por el mismo consumo de kilowatts de lo que se paga en un domicilio de Buenos Aires. ¿Le vamos a echar la culpa a Milei que generó esto en 4 meses? No. Esto viene desde hace años, donde los gobiernos sucesivos que hemos tenido, ya sea en su momento Juntos por por la Victoria, Sí. o Juntos por el Cambio, o el PRO, o ahora los libertarios, cuando están en campaña van a la provincia son súper federales. Cuando les toca asumir, son lo más unitario que hay. Sí, sí. Osvaldo, la discusión en definitiva con el tema energético siempre es el mismo. ¿Cuándo se va a cambiar el kilómetro cero, no? Y de alguna manera evitar también el manoseo que hay entre las distribuidoras, las prestadoras, las generadoras. O sea, siempre se habla del kilómetro cero de la zona fría. La realidad Ahí está. es cuándo se va a cambiar el kilómetro cero, ¿no? Que es lo que de alguna manera a nosotros nos va a convenir en cuanto a precio, ¿no? Siendo una provincia generadora. Exactamente, Andrés. O sea, vos estás tocando el punto neurálgico. Para no entrar en discusiones político-partidarias, ¿sabés qué hay que hacer? Mira, si se arma un ente tripartito, a mí me da lo mismo. Si las concesiones se las queda a la nación, a mí me da lo mismo. Sí, sí. Si las concesiones se las quedan a las actuales concesionarias, a mí me da lo mismo. Si las concesiones pasan a la provincia, tanto de Neuquén como Río Negro, porque compartimos el río Limay, donde están ubicadas las represas, excepto Cerros Colorados, que está está sobre el río Neuquén, a mí me da lo mismo. ¿Sabés qué? Esto que dice Andrés, a mí lo que me importa es que quede escrito en el contrato de concesión Sí. que el kilómetro cero de distribución de la energía pasa a ser nuevamente la región Comahue, Sí. y si lo sacamos a Ezeiza. Mientras esos queden en el contrato, lo que nosotros vamos a asegurar con eso es a volver a la tarifa que tuvimos en la década del 80, Ujú. que es la famosa tarifa Comahue, porque nos vamos a estar ahorrando el transporte de la energía desde Ezeiza, que por supuesto es mucho más cara que si vos fijás el kilómetro cero de distribución de energía en la región Comahue. Hoy acabamos de terminar un proyecto, lo vamos a estar presentando mañana, junto al diputado Agustín Domingo de Río Negro, Sí. donde nosotros pedimos en una declaración a la Secretaría de Energía de Nación que vuelva a lo que es la tarifa Comahue.
concretamente, que se invita a la provincia de Neuquén, de Río Negro y La Pampa a integrar justamente ese derecho que supimos tener, porque esto es lo que resuelve la situación. Esta situación no lo resuelve una discusión política, quién se queda con las concesiones, si las renovamos o no las renovamos. Muchachos, hoy tienen la gran posibilidad, gobierno de Neuquén, de Río Negro, gobierno nacional de Javier Milei, de restablecernos el derecho que teníamos como productores de energía eléctrica. El 25% de la energía eléctrica se lo aportamos nosotros al país. No lo hizo Alberto Fernández, no lo hizo Cristina Fernández. Bueno, le vamos a pedir a Milei que lo haga y vamos a luchar para que eso finalmente se concrete. Claro, porque de última, a ver, estaríamos pagando una mentira, entre comillas, ¿no? Porque no es que la luz va a Buenos Aires y vuelve. O sea, la luz sigue saliendo a Neuquén y viene directamente. Lo que falta es el tema ese de la distribuidora. Acá lo que salen perdiendo son las distribuidoras, ¿no? Con el cambio Totalmente de medida, digo. Osvaldo, por último, y ya para dejarte, apelando a tu experiencia política, ¿cuánto margen hay para ir corrigiendo estos desequilibrios que generan la grieta para Neuquén, ¿no? Como neuquino, ¿cuánto margen tenés vos? ¿Cómo la ves? Mira, yo creo que acá es muy importante el trabajo conjunto con el gobierno provincial y con los legisladores de la provincia de Neuquén, los 5 que somos. Lo que pasa es que cada vez que nosotros hablamos de estas cosas, ¿sabes cuál es el problema que tenemos? La grieta política nacional. O sea, ¿qué pasa? Las casas centrales de los partidos nacionales están aquí en Capital Federal. Y hay instrucciones que se bajan por sí o por no. O sea, esto lo votás todo a favor o lo votás en contra. Y en el medio estamos las provincias argentinas. Entonces yo creo que hay que unificar criterios. Pero independientemente de eso, nosotros lo que estamos buscando aquí en este momento es que esas asimetrías que están quedando pendientes corregir, por lo menos las podamos poner en discusión e ir corrigiendo alguna de ellas a partir de hacer valer justamente nuestro voto. Miren, si yo no trabajaba en la modificación del artículo 5, y ustedes hoy pueden buscarlo, el artículo 5, el último párrafo donde queda encriptada la ley 25.565, para mí es un orgullo como neuquino haber peleado que ese fondo fiduciario no lo sacaran. Es el único fondo fiduciario que mantuvieron, el único. Y lo mismo pasa con el tema de hidrocarburos. ¿Y sabes por qué? Porque yo dije, miren, yo en lo que estoy de acuerdo, los voy a votar en particular, los voy a acompañar, en general los voy a acompañar, pero permítanos entrar con esas modificaciones. Bueno, dieron lugar a esto. Entonces, es de buena fe y de buenos legisladores poder acompañar esto. Ahora, también esto nos permitió abrir la puerta del Ministerio del Interior. Yo les cuento también que además de haber trabajado junto a muchos, no es algo que me arrogo yo, respecto de parques nacionales, para que se pudieran reincorporar los trabajadores despedidos de parques nacionales, de Neuquén, yo no hablo por el resto, cada diputado que hable por lo que le corresponde, yo hoy por la tarde voy a estar en Casa Rosada entregando el listado de los empleados que fueron cesanteados por la delegación ANSES de Aluminé, la delegación ANSES de Junín, creo, ¿no? Junín de los Andes, y esperen un poquito, porque les quiero decir, aprovechar el programa de ustedes y el espacio que me dan, para poder decirles que además también esto incluye, no quiero que me falle la memoria, pero por eso lo estoy buscando, para no errarle, tengo acá el listado de Aluminé, o sea, los empleados de ANSES Aluminé, ANSES Aluminé, Junín de los Andes, que también hay 3 trabajadores que se quedaron sin ese servicio que de alguna manera brindaban, y también acá tengo el listado de ANSES Neuquén Capital, lo que de alguna manera va a impactar en qué, es que, para que ustedes tengan una idea de la fundamentación de esto, yo puedo entender que a nivel nacional, quizás en Capital Federal, haya sobrepoblación de empleados y muchos que no iban a trabajar y cobraban sus sueldos, porque aparte no te da la superficie en metros cuadrados del edificio donde estaban funcionando algunos organismos con la cantidad de empleados que tienen. Ahora, Aluminé, Junín de los Andes realizaban por día entre
cada una de estas delegaciones entre 50 y 60 trámites. Claro. Esto da una cuenta más o menos de 1000 trámites mensuales. ¿Cuál es el problema? Que esos pobladores de esa zona hoy se tienen que trasladar a San Martín de los Andes, a Zapala o a Neuquén. Entonces, nosotros hoy vamos a fundamentar y vamos a presentar ante el gobierno nacional para que esos empleados sean reincorporados, porque me parece que es injusto que se haya perdido ese beneficio tanto en Aluminé, Junín como Neuquén Capital. ¿Por qué tenemos esa posibilidad de hacerlo? Porque somos una oposición política constructiva. Obviamente estamos preocupados también sobre algunas cuestiones que están pasando en el país en la microeconomía y apelamos a que se pueda corregir. Y esto que ustedes preguntaban recién y muy bien, mensualmente el Ejecutivo Nacional tiene que mandar los informes por este año que tienen de emergencia económica y de facultades extraordinarias, informar al Congreso sobre cómo va avanzando y va marchando la economía, la que necesita el vecino de a pie, el ciudadano de a pie, porque también quedaron como cláusulas dentro de la ley, ¿no? Sí, sí. Sí, sí. Bueno, Osvaldo, gracias por toda la info. Estaremos atentos. Seguramente que saquen algún comunicado de lo que se elabora ahí en la Comisión de Educación. Atento a ver qué es lo que se puede avanzar, ¿no? Un tema que la verdad que es una discusión, no importa quién la generó, porque te digo, ya a esta altura no importa, y quién se suba al palco. La realidad es que quedó claro que millones de argentinos apoyaban que no se desfinancie la educación, ¿no? Así que totalmente. Ahí Totalmente. creo que eso, sí. Totalmente. Y yo acuerdo plenamente, las marchas fueron totalmente genuinas. Sí. Fueron sin banderías políticas. Sí. Tienen toda la razón del mundo, yo estoy de acuerdo con eso. Lo que sí digo es que nosotros como diputados tenemos la responsabilidad de que la gente, cuando ve que se trata un tema, el título del tema sea efectivamente real, porque ¿qué pasó aquí luego del martes de esa gran marcha y movilización con la cual yo estoy totalmente de acuerdo? Sí. Se convocó a una sesión especial mintiéndole a la gente. Porque ¿qué se le dijo a la gente? Que ahí vamos a tratar el financiamiento educativo y el presupuesto universitario. Sí. En esa sesión no se iba a resolver el problema porque no se podían tratar ninguna de las dos cuestiones, porque ninguna de las dos tenía estado parlamentario y tampoco los proyectos de ley estaban presentados como corresponde. Tienen que ser tratados en la comisión, que justamente les digo que hoy me estoy presentando ahora en un ratito más en la Comisión de Educación, porque ahí efectivamente se va a tratar este tema. ¿Vas a poder hablar en la comisión? Voy a poder hablar, sí. Me reservé, le pedí al presidente por nota poder expresarme. También presentamos un proyecto propio, vamos a estar elaborando una gacetilla de prensa más el video, y los vamos a estar enviando seguramente a la radio para que ustedes puedan también tomar conocimiento. Buenísimo, Osvaldo, muchas gracias. No, gracias a ustedes como siempre, al equipo de la radio, y buen día a la audiencia. Un saludo. Bueno, ahí estábamos con el diputado nacional, Osvaldo Giancafilo, que estaba en este momento a punto de entrar en la Comisión de Educación. Estaremos atentos a ver cuál es el proyecto que presentan. La grieta se ha metido tan de lleno en la política nacional, tan de lleno. A mí me queda como esa sensación. En un momento se lo dije, y a muchos que deben estar escuchando por ahí no les gusta, pero hablar con Servi, al pedo, si ya sabe lo que va a decir Servi. La pastora, igual, ya sabemos lo que va a decir la pastora. Y los del PJ también. Se rió. Sí. Pero, porque es verdad lo que te digo. Claro, ¿Con quién vas a hablar? Alguno que te diga, che, mira, hice esto por tal cosa. Yo no sé. Claro. No sé, qué sé yo. Bueno, le cambio de tema, si le parece, para ir cerrando nuestro espacio. El estado actual y el pronóstico, obviamente, vamos de lo que se viene. Vamos con el clima. Hace instantes, Luciana Ortiz Luna, había mencionado el tema del alerta meteorológico que se viene.